vamos a entrar en el concepto de los BIOS. Para nuestro ejemplo vamos a tomar el ejemplo que trae la placa madre MSI. Este es el modelo A68HM-E33B2, por si lo queremos buscar en internet y ustedes van mirando. Igual en la unidad esta les voy a dejar el link de donde está el manual para que lo vayan chusmeando. Es una placa muy común, así que posiblemente se la puedan encontrar, pero lo que me interesa de esto es la interfaz. Tenemos, como vimos, hay otros tipos de BIOS, que es el setup de la máquina. El BIOS, como lo nombramos, es la forma, o mejor dicho, son los componentes básicos que van a estar configurados en la computadora para que pueda funcionar, para que pueda arrancar. Es lo mínimo que puede tener la computadora para arrancar. ¿Qué hace el sistema cuando nosotros prendemos la computadora? Es pasar previamente, antes de abrir el sistema operativo, chequear todos los componentes que tenga la computadora. Va a ser un examen muy rápido de si todos los componentes, el CPU, la memoria, los voltajes, el disco rígido, si tiene el sector de arranque en condiciones y puede bootear, y luego en segundos va a dar inicio a ese sistema operativo que tengamos instalado para poder, utilizar la computadora. Entonces lo que tenemos que tener nosotros es dos maneras de ver esto. El BIOS tiene una configuración automática, que es lo que detecta para que nosotros podamos prender la computadora, pero si existen ciertos errores o ciertas características que tenga la computadora que provocan que el funcionamiento esté mal, o que haya cambiado su desempeño, se haya vuelto más lenta, se haya vuelto que no reinicia, haya tirado un error en el inicio. Bueno, lo primero que vamos a ver y revisar una computadora es justamente el sistema, el setup, el BIOS. Así que en este formato lo que vamos a ver es un pantallazo general de lo que tienen estos formatos nuevos, que son los tipo modelo UEFI. Ya vimos el que tiene el BIOS Legacy, o el BIOS que era más viejo. Este modelo UEFI tiene otras características más avanzadas. Bueno, en primera vista lo que vemos es que tiene una interfaz gráfica, ¿no? Una interfaz gráfica donde, además de usar el teclado, podemos tener un mouse, un puntero, que nos va a llevar a poder hacer las configuraciones que queramos, a decidir las opciones. Bien, en primera instancia tenemos este inicio, donde está el modelo de la placa. Vemos la temperatura del microprocesador, la temperatura que lleva la placa madre, y este botón de acá es el que va a activar el overclocking, dice OC Genie. En las placas nuevas que están enfocadas al gaming o al gran desempeño, tenemos la opción de poder expandir la placa, como vimos en la parte práctica, de que cada placa madre tiene sus puertos PCI para poder expandirlo. Pero además de eso, cada característica básica de la computadora tiene un mínimo, tiene un máximo, y a veces está configurado de una manera estándar, y nosotros cuando queramos meter mano o analizar el BIOS, cómo está configurada la máquina para poder mejorar el desempeño o arreglar algún error, lo que tenemos que hacer es ir modificando. Esa modificación para acelerar el rendimiento, teniendo los mismos componentes, y acelerar el rendimiento de una manera lógica quiero decir, de una manera de software, ¿no? De sistema, sin cambiar el hardware. Por ejemplo, tengo un CPU que anda a tal velocidad, ¿cómo puedo hacer yo para generar más velocidad sin cambiar el microprocesador? Entonces eso es lo que hace el sistema de overclocking, el modelo de overclocking. Bien, vamos a ver las características básicas. Lo primero que vamos a ver es que tenemos un pantallazo del modelo de la placa, del modelo del microprocesador, de la frecuencia, la velocidad del CPU, la velocidad de la RAM. Bien, nosotros vimos en esta es la placa del último video que está antes a esta unidad, ¿no? De armado. Una computadora que armamos rápida, no tiene placa video por PCI dedicada, sino tiene integrada. Bien, entramos a Setting y vemos que tenemos casi lo mismo de todo. Primero el pantallazo es System Status, tenemos el pantallazo general de todo lo que tenemos integrado en la placa o instalado. Tenemos el BIOS, que es la hora, la fecha, y después nos va a indicar, por ejemplo acá, que tenemos instalado en cada puerto SAT. Tenemos el disco rígido y el lector de DVD en el puerto 2. El CPU nos dice el código de barra, el BIOS nos va a decir la versión, lo cual es muy interesante anotar en cada máquina que tengamos, porque sí o sí, si estamos en una máquina, cualquiera que sea, nueva o vieja, veremos si la versión del BIOS es la más actual
que puede soportar esa placa o que haya construido la empresa, ¿no? Bien, el tamaño físico de la memoria, acá tenemos 12 GB, una cuenta rara, el tamaño de la caché. Bien, y esto que dice DMI Information es lo mismo, las especificaciones de cada componente integrado en la placa, pero a más detalle. Número de serie, número de lote, tipo de versión, modelo, marca y así. Lo mismo que este detalle nosotros lo vemos, por ejemplo, en sistemas operativos, en programas tipo Everest, que nos muestran un detalle general de cada componente, de cada hardware que tenemos. Bueno, esta parte, el detalle es lo mismo, pero ya lo tenemos incorporado a nuestros nuevos BIOS UEFI. Bien, salimos de acá, vamos a Advanced. Bien, tenemos que ver en otras configuraciones cuando empezamos ya teníamos un estado, ¿no? El estado, no podemos hacer mucho cambio, pero acá en Advanced, opciones avanzadas, configuraciones avanzadas, vamos a ver diferentes maneras en cada BIOS, en cada setup, pero básicamente vamos a ver ya cómo configurar los componentes de nuestra computadora. Por ejemplo, PCI nos va a decir la velocidad, la latencia, es el reloj. ¿A qué velocidad se van a trasladar los datos o la orden de la información que hacen los programas? Bien, esto lo dejamos siempre por defecto. Si no tenemos idea de lo que nuestros componentes que están instalados, no sabemos las especificaciones, recomiendo yo no hacer cambios, porque generalmente, bueno, el PCI son las tarjetas de expansión. Si no tenemos instalada ninguna y todo lo que usamos es onboard, entonces no hace falta hacer ningún cambio. ACPI Setting. Bueno, esto solamente es sobre la interfaz de alimentación. En lo único que nos indica es que si queremos que blinking es parpadear, si queremos que el encendido parpadee o haga una iteración entre dos colores. Bien, acá vamos a ver algo así que vemos en todos los BIOS, es los periféricos integrados. Vamos a ver la configuración del puerto LAN, del puerto de red. Vemos que si dice Enable es habilitado, si dice Disable es deshabilitado. Estas dos opciones sirven para habilitar o deshabilitar la conexión de red apenas inicie la computadora. O, por ejemplo, se nos rompe el Wi-Fi y la computadora lo detecta pero no sirve. Entonces, si la queremos deshabilitar, la deshabilitamos de acá y se puede instalar una antena USB. Bien, acá habilitamos los puertos SATA, por ejemplo el SATA Mode. Esto nos va a servir para la forma en la que nosotros tenemos, no la forma, sino el protocolo que va a manejar nuestros discos rígidos instalados en esto. Puede tener otro nombre, por ejemplo puede ser HDD Mode o discos rígidos o Store, y lo que más básicamente es como qué tipo de disco rígido estamos instalando. Por ejemplo, IDE son los tipo viejo de antes, de 40 pines, con el cable el chato largo o más ancho, que son los más viejos, los discos mecánicos más viejos. En el caso que sea una computadora vieja o tengamos que usar algún disco que, por ejemplo, alguien lo tiene viejo al disco y quieres mantener ese disco IDE, bueno, se deshabilita eso también. HCI son los modelos nuevos de SATA y con una velocidad un poco más veloz, ¿no? Más rápida, un poquito más rápida, y que son los modelos nuevos. Y después tenemos el RAID, que sirve más para configuraciones de discos. Por ejemplo, si tenemos más de un solo disco y por ejemplo queríamos un backup y tenemos dos discos y queremos, por ejemplo, que funcione como espejo, ¿no? Espejo sería, así a grandes rasgos, tener dos discos del mismo tamaño y configurarlos para que nuestro trabajo en la computadora lo vaya copiando en dos discos a la vez. Así si se rompe uno, se rompe el otro, los datos nunca los vamos a perder. Bueno, HD Audio Controller nos va a habilitar o deshabilitar los puertos de audio de la parte trasera del gabinete, ¿no? de la placa. Bueno, acá tenemos la interfaz gráfica y acá lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando vimos placas de video, lo que vemos es que tienen la opción de poder poner dos placas de video en dos puertos y utilizarlas en simultáneo, ¿no? En serie. Initiate Graphic Adapter, vamos a entrar a esta opción. Y la primera opción, IGD, que sería Integrate Graphic Device, es la conexión gráfica integrada, el circuito integrado en la placa madre de gráficos, o sea, cuando están los gráficos onboard. Y si es PEG, es PCI Express Gráfico. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una placa madre
que viene con integrada la parte gráfica. Se puede enchufar un monitor tranquilamente sin necesidad de comprar una placa de video. Pero bueno, más adelante queremos iniciar a juegos o hacer contenido, videos, si necesitamos más rendimiento, lo que vamos a hacer es habilitar el PCI y entonces cuando instalemos la placa de video se va a tomar desde la placa de video. Bien, este es rapidito, y si no tiene, como esta computadora que armamos no tiene, lo vamos a dejar en IGD. Y de dónde va a detectar los gráficos, lo vamos a dejar, si tenemos una placa de video, bueno, podemos poner dos placas por ejemplo a la vez y podemos dual graphics. Si no tenemos la integrada de la placa, la deshabilitamos, y si no, si lo queremos dejar automático para mejor, el BIOS va a detectar automáticamente qué es lo que tenemos para lanzar los gráficos. Bien, USB Configuration es muy fácil.